Bueno, comenzamos con nuestra clase. Estamos en la séptima clase y estamos en los sentimientos. Y antes tenemos nuestro verso de memorización. Está ahí, Salmo 43:5. Entonces vamos a decirlo todos. 1, 2, 3. Salmo 43:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Salmo 43:5. Tratando con nosotros mismos delante del Señor. Bueno, como les mencioné, estamos hablando de los sentimientos. Ya habíamos hablado de los pensamientos. Nuestros pensamientos deben ir a Dios. Una de las cosas con las cuales debemos de luchar y con ello nos habla acerca de nuestra necesidad de una lectura adecuada, una lectura que nos lleve a conocer cada día más de Dios, recordarnos entre nosotros mismos las promesas de Dios. Es importante ese contexto de la iglesia. Y ahora estamos con los sentimientos, que es otra cosa que las personas que están deprimidas sufren mucho, son dominadas por sus sentimientos. Y uno de ellos que estamos hablando es la tristeza, Los sentimientos no son malos. Lo que pasa es que no podemos vivir dominados por los sentimientos, no podemos vivir bajo ellos o controlados por ellos. Muchas depresiones vienen por tristezas que no han sido tratadas correctamente. Y la semana pasada nosotros vimos que no debemos de tener miedo a entrar en ese lago de la tristeza, pero no quedarnos ahí. Hay que salir de ese lago. De hecho, la tristeza es una medicina para el alma. Una medicina para el alma y es necesaria. Y la Biblia dice que aquellos que están llorando, ¿qué debemos hacer con ellos? Llorar con los que lloran. La risa y el entretenimiento no serán la solución para aquellos que están pasando una tristeza en sus vidas. No es eso. No hay que distraerlos de eso. No es como hablábamos, como si fuera que le quitáramos la ropa a alguien que está teniendo frío. Estaríamos haciendo mal. Hay que abrigarlo. Pero nosotros también recordamos que nosotros podemos encontrar todo consuelo a la tristeza en el Señor Jesucristo. Cristo venció todo dolor, todo llanto. Él fue el varón de dolores y venció. Y los que están con Él pueden vencer. Al final de la enseñanza también vimos que hay tristezas que son causadas o vienen de parte de Dios cuando Dios está tratando con nosotros por nuestro pecado. Es necesaria esa tristeza por nuestro pecado. Y qué bueno es ser entristecidos a causa de nuestro pecado. Es necesario y debemos considerarlo hasta una bendición a nuestras vidas. Que vengan tristezas por causa de ese ofender al Señor. Y esa tristeza de Dios, cuando es de Dios, produce algo. ¿Qué produce? ¿Alguien se acuerda qué produce esa tristeza? Arrepentimiento, exactamente, arrepentimiento. Porque la tristeza del mundo no produce eso, pero la de Dios produce arrepentimiento. Hoy trataremos con la tristeza, como les dije la semana pasada, a causa de la muerte de una persona cercana. A causa de la muerte de una persona cercana. Hay depresiones que vienen en personas por causa de la muerte de un ser querido. Vamos a analizar dos casos, no vamos a terminar posiblemente, terminaremos la próxima semana. Y nuevamente agradecerle al Señor por hermanos que también han sido de bendición en estas enseñanzas para mi vida. Al final yo voy a dar una bibliografía de todos los libros y autores y que pueden ser de ayuda también a muchos que puedan tener esta información. Vamos a buscar primero 2 de Samuel 19 del 1 al 8. Vamos a analizar un caso ahí. Y el otro lo vamos a ver en la segunda parte, que es Lucas 7 del 11 al 17. Primero 2 de Samuel. 2 de Samuel. ...19... del 1 al 8. Dice, dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón.
Y se volvió aquel día la victoria en luto para el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba a gran voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Pasaje, ¿verdad? Pasaje este. Una tristeza que debe ser reprendida. La pérdida de un hijo es algo muy doloroso. Se dice que lo normal es que los hijos entierren a sus padres y no los padres a los hijos. He escuchado muchos decir que no hay dolor como enterrar a un hijo. La Biblia dice que la muerte es causa del pecado. La muerte vino a todos los hombres cuando el primer hombre pecó al desobedecer a Dios, y la muerte entró a este mundo. Eso lo dice Romanos 5:12. Así lo dice la Biblia. Sea que muera por un accidente, sea que muera por vejez, por un asesinato o por una enfermedad, la muerte siempre nos recordará esto: el pecado en el hombre. Y eso ya trae tristeza y dolor. Sea un niño o un anciano, la muerte nos hace tener presente dos cosas: la incertidumbre y la brevedad de la vida. Incertidumbre, ¿cuándo morirás? No lo sabes. Y la brevedad de la vida. ¿Qué tan breve puede ser tu vida? Puedes ir a cualquier cementerio y ver las fechas en las lápidas y te darás cuenta de la brevedad de la vida. En el primer caso que aquí tenemos, quiero dar un breve contexto de lo que está pasando. Absalón es hijo de David el rey, el gran rey de Israel, David, el cantor de Israel. Pero este hombre tiene varios hijos, y entre sus hijos tiene a este muchacho Absalón, admirado por todos. La Biblia habla de su gran, podemos decirlo así, era guapo, admirado. Era como cuando los mamás tienen una hija hermosa y se glorían, o tienen un hijo, ¿verdad?, de apariencia bastante agradable y se glorían. Este muchacho pasó una situación difícil. La Biblia nos habla también de pecados de David en cuanto a él, porque no lo crió adecuadamente, no trató con él en muchas ocasiones como debía. Pero en una ocasión pasó algo muy triste. Había una hermana que se llamaba Tamar, hermana de Absalón, y había otro hermano, Amnón. Pues Amnón se enamoró de su hermana Tamar. Tamar era muy hermosa. Y este hombre, Amnón, quiso abusar y abusó y violó a su hermana. Esto trajo gran dolor, tristeza. Su padre David se dio cuenta de lo que había sucedido. Y Absalón se llenó de ira y de enojo. Y un día, tiempo después,
Absalón tomó venganza y mató a su hermano. Esto hizo que este hombre Absalón tuviera que salir del reino. Fue echado. Tiempo después volvió. Pero cuando volvió este muchacho, no volvió bien. Y David tampoco trató con él adecuadamente. Nuevamente, pecado de su padre. Bueno, la situación fue tal que este hombre Absalón, este hijo, se mostró desleal contra su padre y buscó derrocarlo. A tal punto que hizo que David tuviera que salir de Israel. Eso trajo una guerra, algo doloroso. Y los siervos de David persiguieron a este hombre Absalón, porque Absalón estaba tomando el reino a la fuerza, el reino le pertenece a David. Bueno, la cosa es que este muchacho Absalón es muerto por los soldados de David. Y aquí entonces tenemos el relato que ustedes acaban de leer, lo que pasa después. David entra en luto y en un llanto descontrolado. O sea, él está totalmente, ¿verdad?, despedazado. Este hombre Absalón ha recibido la promesa de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué pasa? Generalmente cuando un joven no honra a sus padres, no se alargaron sus días sobre la tierra. No honró a Dios, no honró a sus padres. No fueron alargados y murió. David está llorando desconsoladamente. Pero hay un problema aquí. David no está tratando adecuadamente con su tristeza. Hay una situación difícil. No está tratando correctamente. ¿Por qué no está tratando correctamente? Porque su tristeza está dañando a otros de una forma que no es sana, que no es adecuada. David está pensando solo en sí mismo. Entonces entra su tío Joab, general del ejército, familiar de él, que lo conocía muy bien, y comienza a hablarle a David. Y vea, ese es el rey, pero se enfrenta y le dice y le habla. Mire, le dice, vea cómo le dice, porque juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche. O sea, le habla así, de frente. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un hombre que está tratando con otro, que está pasando una tristeza que es egoísta e inmoderada. David está pensando solo en sí mismo. O sea, hay que llorar por un hijo, ¿sí? Hay que llorar por un hijo, sí, eso es un hijo. Pero este está yendo ya a otro punto que no tiene razón. Es inmoderado, no está moderando, no tiene dominio propio por lo que está pasando. Y él está pensando solo en sí mismo. Absalón fue un mal hijo, fue un hombre que trajo mal y Dios trató con él. David estaba llevando su tristeza de una forma incorrecta y fue necesario que otro le hiciera ver que su tristeza estaba mal, que estaba muy mal. David no estaba pensando en su pueblo, no estaba pensando cómo su tristeza estaba siendo mal llevada o enfrentada de una forma inadecuada. Estaba afectando a otros. Y es una de las cosas que sucede con los que sufren por la muerte de algún familiar cercano. Es que se meten en un valle de tristeza y no quieren salir. Y se olvidan que tienen tal vez padres que atender, que tienen otros hijos que atender, que tienen un esposo que atender o una esposa que atender. Y entonces se centran en sí mismos y no ven lo que está pasando a su alrededor. Hay un tiempo de luto, hay un tiempo de tristeza, pero no te puedes quedar ahí. Porque lo que estás evidenciando es que solamente estás pensando en ti mismo. Es que nadie entiende mi dolor y lo que es... Sí, es duro. Hay que sufrirlo un tiempo, vamos a estar contigo, vamos a llorar contigo, pero no puedes arrastrar a otros a la tumba también con tu hijo.
No puedes hacer eso, porque solo estás pensando en ti mismo. Estás dañándote a ti mismo y a otros. David ya no estaba atendiendo el reino. Ya no estaba atendiendo sus labores ni cuidando de los otros. Vean lo que está pasando. Estaba llevando su tristeza a un punto incorrecto. Y entonces, aquí, ¿qué necesario se hace esto? ¿Qué necesario es la ayuda de otros en medio de todo esto? Porque a veces no vemos lo que estamos haciendo. No vemos. Y qué importante es una iglesia en medio de esto. Aquí es su tío, un familiar, pero a veces los familiares, especialmente inconversos, no nos pueden dar un verdadero consuelo, ni nos pueden dar la perspectiva correcta. Qué importante es una iglesia para nosotros. Y a veces hasta que pasan cosas como estas, nos hacen ver cuán necesario es una iglesia para nuestras vidas. Alguien que nos haga ver qué mal estamos haciendo. Cuánto necesitamos ayuda en nuestras vidas. Porque Joab se para con él, se enfrenta a él y le dice, ya, basta, ya es demasiado esto. No puede seguir así. Y se necesitan hermanos valientes y con amor para tratar estas situaciones. Sabios. Y podemos exhortarnos unos a otros en medio de estas cosas. Déjenme ver si puedo recordar un pasaje. Ahorita lo buscamos. Como el apóstol Pablo nos alienta a exhortarnos unos a otros. Ahorita lo buscamos. Bueno, y qué importante es esto. El tío de David tuvo que ver lo malo a este hombre David. Las emociones maltratadas le estaban haciendo daño a David y a otros. Y esto pasa con una persona que no trata adecuadamente con la tristeza. Daña a amigos, a hermanos, a parientes. Porque la persona doliente, al no tratar con su tristeza adecuadamente, está despreciando a otros. Eso es lo que hace. Está despreciando. Eso es lo que le está diciendo Joab a David. Está despreciando a otros. Y es una de las cosas que sucede y que vamos a ver con el otro pasaje, pero de una vez quiero mencionarlo. Estás centrándote en esa tristeza y no estás viendo las otras bendiciones que Dios te ha dado. Tal vez hay un hijo, tal vez hay un padre, hay otros familiares. Esas son también bendiciones de Dios. Y estás dejando eso y no estás pensando en otros. Joab no le trató de forma humillante, pero sí directa. Necesitamos protección de nosotros mismos y la ayuda de otros. A veces será necesario llorar con los que lloran. A veces será necesario reprender a los que lloran porque no están tratando con su tristeza moderadamente, sumidos en su egoísmo y desean que todos estén pendientes de esa persona que sufre. Que todos estén pendientes, que todos... Hay un momento y hay un tiempo, pero no jalar a otros o llevar a otros a esa misma condición que él está viviendo. Hay quienes en medio del dolor de una pérdida tienden a alejarse también, pero este no es el camino. Cuán importante es para esos momentos de dolor la ayuda también de unos y otros. Aquí tenemos a uno que está viendo el dolor de otro y va y trata con ese dolor. No se aleje de la iglesia. Aquí se necesita de la ayuda de otros. Otro aspecto a considerar es tomar el consejo. David reconoció su falta. El consejo y reprensión fueron recibidos. David tenía que seguir sirviendo a Dios y a su pueblo. Eso es muy importante, porque a veces pensamos, ¿verdad?, que podemos meternos en nuestro pensamiento y eso es, pero vean qué misericordia de Dios aquí.
en David que él reconoce su falta y se levanta y va y habla con el pueblo. Pidamos a Dios un corazón humilde para recibir el consejo. O sea, y que no lo veamos como una persona que no le importa mi dolor, que no, sí te importa, pero que trate con nosotros. Como vemos en el pasaje, en el Salmo 43:5, sí, debemos tratar con nosotros, pero a veces estamos tan mal que necesitamos que otros también traten con nosotros. Y pidamos al Dios esa humildad para recibir ese consejo. Y que lo que buscan es lo mejor para nosotros. Entonces debemos de pedir a Dios esa ayuda para hacerlo de la mejor manera. De la mejor manera. Muy bien. Entonces, en medio del dolor hay otro camino. Y Joab le mostró a David otro camino. Hay que arrepentirse porque has actuado mal, llevando esa tristeza por un camino equivocado. Pero también debes pensar en todos aquellos que están a tu alrededor y tienes un trabajo que hacer. Hay una salida. Hay una salida. Como ese lago, tiene una salida. Hay un mejor camino y es seguir mostrando cuidado de aquellos que están ahí. Pero también debemos considerar algo más. Y vamos a verlo en el próximo caso que vamos a considerar. Y si estamos centrados por mucho tiempo y nos consume el dolor y nos dejamos llevar por la tristeza por mucho tiempo, estamos mostrando que en nuestra vida las cosas más importantes son las que están en esta tierra y no en los cielos. Si nosotros nos dejamos llevar por una tristeza, por algo como esto, aún por la muerte de alguien tan cercano como un hijo, y nos sumimos en esa tristeza, estamos mostrando algo, que nuestra esperanza no está en los cielos y que estamos centrados solo en las cosas de esta vida. Debes pensar mucho en eso. No estamos pensando en Cristo y que Él es nuestra esperanza de gloria. Si estamos tratando con una tristeza mal llevada o inmoderada, significa que no estamos valorando la gloria venidera y que tiene más peso para nosotros las cosas de esta vida que las eternas. Entonces, para resumir este primer punto, este primer caso, una tristeza inmoderada y egoísta no es la salida para un dolor por la muerte de un pariente cercano, sino que nos lleva a pecar contra Dios y dañarnos a nosotros mismos y a otros. En segundo lugar, es necesario ser humildes y recibir el consejo de otros. La lejanía o aislarnos no traerá bien en medio de la tristeza, sino que la compañía de amigos y hermanos que nos hagan ver nuestra condición y verdadera esperanza es una salida que Dios da en medio del dolor. Recordemos estas cosas. Si usted es un creyente, debe recordar también esto: la vida es corta en comparación con la gloria venidera. El llanto solo será por un tiempo, pero el gozo cumplido debe estar en usted al considerar que un día estaremos con el Señor por siempre. Estas son solo tristezas temporales. Consideremos el otro caso. Vamos a Lucas entonces. Vamos a Lucas. Antes de eso quiero leerles el pasaje en Romanos 15:14, que es el que les quería decir. Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Aquí hay dos cosas para considerar si usted quiere ir a ayudar a otro. Primero, esté seguro que está lleno de bondad al hacerlo. Y en segundo lugar, lleno de todo conocimiento de Dios, para poder ir, consolar y amonestar a otros. Esas dos cosas son muy importantes, pero son necesarias. Pidamos al Señor hermanos así entre nosotros, llenos de bondad y llenos de conocimiento, para poder amonestarlos. Y Pablo dice: estoy seguro de vosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un pueblo, hay una iglesia, tiene su Espíritu Santo. Entonces, qué bendición es una iglesia. Entonces, el otro caso que estamos considerando, Lucas capítulo 7, ¿verdad? Les dije. Voy a leer.
dice. Aconteció después que él iba a la ciudad, Lucas 7:11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y le dijo, y le dio a su madre, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ok, antes de considerar este segundo caso, quiero que pensemos en esto: que el sufrimiento es usado por Dios para forjar nuestro carácter. Y muchas veces Él nos va a hacer sufrir. Pocas cosas revelan el corazón de una persona como cuando está en aflicción y dolor. Pocas cosas reflejan el corazón de una persona como cuando está en dolor y aflicción. Le hacen considerar dónde está su confianza. ¿Dónde está su confianza? Como acabo de mencionar, una de las bendiciones del sufrimiento es que nos hace mirar con esperanza y poder decir, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:23, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchas veces podemos llegar a hacer preguntas innecesarias en medio del dolor y el sufrimiento. ¿Por qué Dios permite que yo sufra? ¿Por qué? ¿Es la voluntad de Dios que yo sufra? Quiera Dios que en medio de este estudio nosotros podamos llegar a cambiar esas preguntas por esta. En medio de este dolor o tristeza, ¿cómo puede ser tu nombre exaltado? Que nos ayude a algo así. En medio de este dolor, ¿cómo puede ser que nos cambie la mente y el corazón para poder decir algo así? ¿Cómo puedo agradar a Dios en medio de mi dolor? Porque para Él debe ser toda la gloria. Entonces, consideremos entonces este verso. Nos dice varias cosas. Era joven el que murió, era el hijo único y la mujer era viuda. ¿Cómo ven esto? El relato nos indica que Cristo pasa por ahí. Esto no fue una casualidad. Cristo conocía el dolor de esta mujer. Dice que la vio, Él vio su dolor y llanto y se acercó a ella. Cristo se compadeció de esta mujer al decirle: no llores. Aún antes de resucitar a la joven, las palabras de Cristo fueron consuelo a su madre, a esta madre. El acto de Cristo mostró y nos recuerda esto: la muerte no tiene la palabra final. Cristo es vencedor y mostró su gran poder, y esto trae consuelo a su pueblo. Entonces consideremos más profundamente esto: la madre y el joven. Una mujer viuda. Una mujer viuda en ese tiempo no era como una mujer viuda ahora, en muchos casos. Muchas veces las mujeres viudas heredan la pensión de su esposo. O a veces pueden optar por una pensión, como en el caso de nuestro país, del Estado, en muchas ocasiones. Pero en estos casos no era así. En esos tiempos en Israel no era así. Esta mujer quedaría totalmente abandonada. Viuda, no hay un esposo. Y su único hijo muere. Es terrible, es duro. No tiene consuelo. Desprovista. Qué dolor el de esta mujer. Dolores terribles. Imagínense, ha pasado toda una etapa en la vida de este joven al lado de su madre.
con ella. Esta mujer ha visto ese niño desde pequeñito crecer, cuando jugaba, cuando lo alimentaba, cuando le enseñaba. El dolor de una madre cuando un hijo muere tiernamente es duro, pero ya este hijo ha avanzado. ¿Qué llegará a ser mi hijo? ¿O con quién se casará? O sea, tal vez había hasta sueños en su mente y en su corazón de lo que podría llegar a... El dolor es profundo para esta madre en medio de la muerte. Este muchacho muere en su juventud, una vida por delante ya no está, un trabajo honrado, una familia, una vida en este mundo para compartir, para alegrarse, para disfrutar, ya no estará más. La muerte ha traído dolor y tristeza a esta familia. El Señor, su misericordia y poder. El Señor conoce los corazones. El Señor está pasando por la ciudad y Él todo lo sabe. Y Él ve en medio de ese montón de personas, ve a una mujer y sabe que ella es la madre. Y ve el dolor profundo de esta madre y se acerca a ella. Dios conoce particularmente tu dolor. Él sabe exactamente lo que tú estás sufriendo. Él lo sabe. No tienes que decírselo. Él ya lo sabe. ¡Qué misericordia! No llores. ¿Quién más sino el Señor tiene autoridad para decirle algo así? Es interesante. Está en medio de un funeral y el Señor le dice, no llores. ¿Recuerdan cuando murió Lázaro? ¿Qué hizo el Señor? Lloró. Pero en este caso no llora y le dice, no llores. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? ¡Uy, Señor, te equivocaste! Debías llorar. No, el Señor no se equivoca. Porque las palabras de Cristo siempre deben traernos consuelo. Siempre. Porque Él siempre sabe qué es lo mejor para nosotros. Él siempre lo sabe. ¿Por qué te has alejado de la palabra de Dios? Si Él sabe, ahí está. Él siempre sabe. No te alejes de la palabra de Dios. Nunca sabemos cómo el Señor va a consolar nuestros corazones en medio del dolor. Nunca sabemos. El Señor no resucitó a todos los jóvenes muertos en ese tiempo. ¿Ustedes sabían? Porque hubieron muchos muertos. No solo ese. Las personas no habían vacunas como ahora. Una herida. No es como ahora, como se tratan las heridas. Una pierna rota. No. Muchos murieron, muchos jóvenes murieron. Pero el Señor quiso mostrar en este caso, en este milagro, su gran poder. La Biblia nos dice que todos temieron, que la fama de Cristo fue conocida y todos glorificaron al Señor. El Señor venció la muerte. Más aún que el dolor que puede estar pasando esta mujer, nosotros debemos ir más allá. Es la gloria de Cristo en medio de esto. El Señor exaltado de lo que está pasando. El pueblo tenía que recordar que Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Consuelo para los desconsolados. John Flavel. ¿Quién es John Flavel? Puritano. Nació en 1627 y murió en 1961. Para los que no saben, es uno de mis escritores, me gusta mucho. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, del mal a la vida, Proverbios 4:23. Y sobre ese verso él escribió un libro, les recomiendo que lo lean. Si alguno lo quiere, yo creo que lo tengo ahí por PDF, entonces podría pasárselo. Pero es un buen escritor. Para los que no saben, este hombre tuvo la pérdida de hijos y de varias esposas. John Flavel. Además, sufrió la persecución por su fe. Dios lo preparó en el horno de la aflicción y el dolor.
Este hombre conoció el dolor y la tristeza de forma personal y aún así pudo exaltar y honrar al Señor con su vida. Así Dios lo usó para consolar a otros y especialmente con una carta que él escribió a una mujer que había perdido a su hijo. Y usando este pasaje. Entonces, vamos a analizar varias cosas, no vamos a terminar, pero vamos a comenzar. Punto 1. Dios al final es el autor del sufrimiento. Cuesta, ¿verdad, esa frase? Si bien la muerte es causa del pecado, quien decide al final nuestros días es el Señor. Quien determina aún todas las cosas es Dios. Aún la adversidad, el dolor y la tristeza. Isaías 45:7. Que formo la luz y creo las tinieblas, y que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Él lo hace. Él lo hace. Recordemos el caso de Job. Todo lo que pasó en la vida de Job, nada escapó al control y poder de Dios. Nada en la vida de Job escapó al soberano poder de Dios. Aún la muerte de los hijos de Job. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante la muerte? Especialmente de seres queridos. Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Quiera Dios que podamos hablar así, con esa confianza en Dios. Que podamos decir como en la oración que Cristo enseñó a los discípulos en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. A veces esa oración la decimos así, ¿verdad? Corrida. Y recordemos que esto es una enseñanza a cómo orar, pero podemos usar esa frase, oh Señor, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Podemos orar así. ¿Y si eso significa la muerte de nuestros seres queridos? ¿Se hizo la voluntad del Señor? ¿Verdad? Punto 2. Los sufrimientos nos llevan a apreciar lo que es importante. Los niños, nuestras familias son bendiciones del Señor, pero no se comparan a la verdadera bendición que tenemos en Dios. Tal vez hemos construido esperanzas que no tienen un verdadero sustento. Los goces que hayamos tenido o podamos tener en este mundo a partir de las criaturas más dulces, hablando de hijos, de esposas, de nietos, de abuelos, de tíos, nunca, ninguno de ellos nos podrá decir algo como esto: no te desampararé ni te dejaré. Nunca alguien de ellos nos puede decir esto. Podrán tratar, intentar, pero solo Dios nos puede decir esto. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Vamos a poner la siguiente, por favor. Debes desprenderte de tu querido esposo, sin importar cuánto lo amas. Debes despedirte de la esposa de tu seno, sin importar cuán juntos sus afectos estén enlazados. Y cuando tu corazón se deleitó o se deleita en ella, sus hijos y ustedes deben separarse, aunque sea para ustedes como sus mismas almas. No hay nadie como Dios, Él es eterno y ninguna de sus palabras o promesas dejará de ser, pero nosotros somos finitos, no podemos prometer que estaremos para siempre, pero los que tienen al Dios de la Biblia como su Señor y Salvador pueden gozar y tener esperanza y apreciar a la persona que debe ser la más importante en tu vida, el Señor. Los sufrimientos nos llevan a apreciar lo que es importante o al que es importante, el Señor. Debe ser lo más importante en tu vida. Más importante en tu vida. 3. Nada escapa de la providencia de Dios. Con este terminaremos acá. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Job 14:5. El tiempo de nuestra vida, así como el lugar de nuestra habitación, fue prefijado antes que naciéramos. ¿Usted sabía eso? El tiempo de nuestra vida
Está en las manos de Dios. Sus tiempos están en nuestras manos. Ya está, no hay nada. Dios ha determinado todas las cosas. Nada es de casualidad. Dios está en control. Dios ha determinado la muerte del impío en su momento y la de sus hijos. No hay injusticia en Dios. No hay muerte prematura. Eso me consoló tanto. No hay muerte prematura. No, estaba Dios en control, ¿sí o no? Dios está en control. Todas las vidas están en las manos de Dios. Quiero leer esto de nuestra confesión de fe. De la providencia, párrafo 1. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia infinita, bondad y misericordia. Dios está en control. Dios está en control. El fundamento de la providencia de Dios es su soberanía. Esto es consuelo para nuestras vidas.